¿Te han enseñado toda la vida que la deuda es mala? ¿Que lo mejor es pagar todo al contado y evitar deberle dinero a nadie? Entonces, este vídeo te va a romper los esquemas, porque hoy voy a enseñarte por qué los ricos, sí, los que de verdad tienen ya muchísimo dinero, usan la deuda para ganar aún más dinero y cómo lo hacen. Y además, cómo tú también puedes empezar a hacerlo, incluso si estás empezando en el mundo de la inversión. ¿Sabías que Mark Zuckerberg pidió una hipoteca de 6 millones cuando ya era multimillonario? ¿O que Elon Musk o Beyoncé también financian sus casas en lugar de pagarlas al contado? Pero entonces, ¿por qué lo hacen si pueden pagar en efectivo? La mayoría de las personas creen que esto no tiene sentido, pero esto es por algo muy sencillo, porque no entienden algo que el resto de la gente, que los ricos, que los multimillonarios, que los empresarios sí entienden. Y hoy te voy a demostrar que esto sí que tiene sentido, y mucho. Soy Richard Gracia, empresario, inversor y CEO del Método Rico, y llevo 20 años invirtiendo. Y sí, como yo, eres ingeniero, médico, arquitecto, informático, y nunca te ha enseñado a nadie a invertir, pero quieres empezar a hacerlo con cabeza, pues quédate porque este vídeo te va a cambiar la forma de ver la deuda y de ver tu dinero. Y si te interesa ganar más con tu dinero, entender cómo invierten los ricos y sobre todo cómo usar la deuda a tu favor, quédate porque este vídeo te aseguro que te va a cambiar la forma de ver tus finanzas para siempre. Y hoy voy a explicarte además paso a paso, con ejemplos prácticos, con mi propia experiencia y con una mentalidad que te aseguro que puede marcar la diferencia entre quedarte atrapado y estancado financieramente o ir muchísimo más lento o empezar de verdad a crecer y a crear riqueza duradera. Comenzamos. Parte 1. ¿Por qué la mayoría de la gente piensa mal sobre la deuda? La mayoría de las personas asocian la palabra deuda con algo negativo. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es aclarar una cosa. Desde pequeño muchas veces nos han dicho frases como no te endeudes nunca, paga todo al contado y vivirás tranquilo, o si tienes deudas es que algo estás haciendo mal. Y esa forma de pensar se hereda de generación en generación. Nuestros padres, nuestros abuelos, incluso en el colegio, nadie nos ha enseñado nunca cómo funciona realmente el dinero. ¿Y sabes qué pasa cuando no entiendes cómo funciona algo? Pues que le tienes miedo. Para muchas personas, la deuda es como una cadena que les ata, pero para los ricos, la deuda es una llave que les abre puertas. Por esta razón hay dos mentalidades opuestas. La mentalidad de la mayoría de la gente, la mentalidad tradicional, que suele ser algo tipo no me endeudo porque no quiero deberle nada a nadie. Y luego está la mentalidad del inversor. ¿Cómo puedo usar el dinero del banco o el dinero de otros o el dinero de terceros para crear más ingresos, aumentar mi rentabilidad y hacer crecer más aún mi patrimonio? Y aquí está el error clave para la mayoría de la gente. Creen que la única forma de usar la deuda es para consumir, como comprarte por ejemplo un coche que no puedes pagar, no puedes permitirte, o irte de vacaciones con un dinero que en ese momento no tienes y lo pagas a plazos. Y es que esto es deuda mala, es la deuda que te empobrece cada mes. Pero hay otro tipo de deuda, una deuda que muy poca gente conoce, la deuda buena. Y es la deuda que te permite adquirir un activo, te genera ingresos, te ayuda a aumentar tu patrimonio, a multiplicar tu rentabilidad, se paga normalmente sola o casi sola y encima, en muchos casos, es que además te da hasta ventajas fiscales. Ahora veremos todo eso. Pero esta es la deuda que usan los ricos para multiplicar su dinero, la que usan los empresarios para crecer y la que tú también podrías aprender a usar aunque estés empezando. Y entonces, ¿por qué la mayoría no lo ve así? Pues por varias razones, pero una de ellas, la principal probablemente, es porque el sistema educativo nos enseña a ser trabajadores, no inversores. Nos han enseñado a vivir con miedo al dinero, no a entenderlo ni a gestionarlo bien. Cuando tienes miedo a la deuda, la evitas. Y cuando la evitas, pues también estás perdiendo oportunidades. Es como si te dieran una herramienta potentísima, pero nadie te ha enseñado a usarla y entonces decides dejarla guardada en un cajón, no vaya a ser que te hagas daño con ella o hagas daño a alguien. Pues la deuda, bien utilizada, es una palanca que te va a permitir hacer mucho más con menos capital y acelerará tu camino hacia la libertad financiera. ¿Cuál es mi objetivo entonces con este vídeo? No es que salgas de aquí corriendo al banco a pedir una hipoteca mañana, ni que te hipoteques o endeudes para coger cualquier tipo de activo. Es que entiendas que la deuda no es tu enemigo. El problema no es la deuda como te digo en sí, el problema es no tener una estrategia y no usarla bien. Y aquí es donde vas a empezar a crear una ventaja. Cuando entiendes cómo jugar al mismo juego que juegan los ricos, los inversores, los empresarios. ¿Te das cuenta entonces cómo cambia todo cuando cambias tu forma de ver la deuda? Y ahora vamos a seguir. Ya tenemos esto claro, pero ahora te voy a enseñar cómo usan los ricos realmente la deuda para crecer, con ejemplos claros para que lo entiendas perfectamente. Parte 2. Cómo los ricos usan la deuda, con ejemplos reales y prácticos. Bien, ahora que ya hemos roto esa visión limitada que tiene la mayoría de la gente sobre la deuda, déjame contarte cómo piensan y actúan los ricos con la deuda. Porque no es que ellos puedan endeudarse, es que
además eligen hacerlo. Y como te digo, no por necesidad normalmente, sino por estrategia. ¿Cuál es la lógica de los ricos? ¿Para qué voy a usar mi dinero si puedo usar el dinero de otros y además por un coste muy bajo? Los ricos no usan la deuda para gastar, la usan para invertir, para multiplicar su capital y para proteger su patrimonio. Veamos ahora unos ejemplos reales. Primero, Mark Zuckerberg. Cuando ya era multimillonario, se compró una casa de casi 6 millones de dólares en Palo Alto. ¿Y qué hizo? ¿La pagó al contado? Pues no, pidió una hipoteca a 30 años y al 1% de interés. ¿Por qué? Pues muy simple. Si la inflación está al 2 o al 3% normalmente y el banco está dispuesto a prestarle dinero al 1%, eso es dinero literalmente gratis. Bueno, de hecho, realmente te están incluso pagando dinero por esa deuda. Literalmente pierde más valor el dinero que tienes en el banco que el que le prestaron. Segundo, Elon Musk. Algo parecido pasa con Elon Musk. Es verdad que aunque tiene un patrimonio multimillonario, uno de los más grandes del mundo, la mayor parte está en acciones. ¿Y qué hace entonces si quiere una casa de 20 millones de dólares? ¿Vende acciones, paga impuestos y luego con el dinero que sobra lo compra? Pues no. ¿Qué es lo que hace? Financia. ¿Por qué? Porque si vendiera, como te comentaba, es que tiene que pagar unos impuestos por esos beneficios. Pero sin embargo, si lo financia, mantiene sus activos que se van a seguir revalorizando, no tributa y hace que su dinero siga creciendo pagando mucho menos. De hecho, llegó a tener más de 60 millones de dólares en hipotecas activas. Y como te digo, esto no es porque no pudiera pagarlas, sino porque entendía perfectamente el juego. Y déjame que te ponga un tercer ejemplo. Jay-Z y Beyoncé. ¿Te suenan? También entran en esta lista. Compraron una mansión por 88 millones de dólares y ellos decidieron poner solo el 40% de entrada. El resto, más de 52 millones de dólares, lo financiaron. ¿Por qué? De nuevo, porque ese dinero que no metieron en la casa lo pueden invertir en sus proyectos, en sus negocios, en fondos, en cualquier tipo de activo al que le van a poder sacar un 7, un 8, un 9, un 10% de rentabilidad e incluso mucho más si es en el caso de sus negocios. Mientras tanto, la hipoteca les va a costar probablemente menos de un 3%. ¿Empiezas a entender de qué va esto? ¿Ves qué tienen en común todos estos casos? Todos podrían haber pagado al contado. Todos decidieron no hacerlo. Y todos decidieron usar la deuda barata para no usar su capital y poder invertirlo y multiplicarlo. Y esto es lo que se llama utilizar la deuda buena para apalancarte, como palanca. Y no hace falta ser multimillonario para hacer esto. Esto mismo lo aplican también mis alumnos, lo aplico yo y yo personalmente lo he hecho muchas veces. Hay propiedades que podría haber comprado al contado, pero prefiero financiarme y además uso así el capital que me sobra, el capital que podría haber utilizado para comprar eso, lo utilizo para invertir en otros activos o para invertir y reinvertir en mis empresas y no tengo además que pagar impuestos por ese dinero que pido prestado. Como ves, no se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que tiene más sentido financiero hacer. La clave es que los ricos no piensan en términos de ¿puedo permitírmelo o no puedo permitírmelo? Sino, oye, ¿cuál es el mejor uso posible para mi dinero? Y si financiar algo al 3% te va a permitir invertir ese otro capital y sacarle a lo mejor un 8, un 10, incluso un 15% de rentabilidad, pues entonces es que la decisión es obvia. Parte 3. ¿Cómo apliqué yo esta estrategia para invertir en un piso en Alicante? Hasta ahora hemos visto cómo los ricos usan la deuda para crecer, pero quiero que veas cómo esto no es solo teoría ni solo para multimillonarios o gente con muchísimo dinero. Esto es exactamente lo que yo hago también con mis inversiones. Te voy a contar el caso de una propiedad que compré hace unos años en Alicante. Los números reales fueron el precio de compra 102.000 euros. La financié al 100% a 30 años porque tengo buenas condiciones, sé cómo negociar con los bancos, etc. Y con un tipo de interés fijo, más o menos para la época, que estaba bien, que era al 2% total, y eso me daba que pagaba aproximadamente unos 370, 380 euros de hipoteca al mes, ¿vale? A esto además le sumamos unos 22.000 euros gastos que me supuso pues la compraventa, una pequeña reforma que tuvo que hacer para ponerle a punto, y eso fue lo que realmente yo puse de mi bolsillo, esos 22.000 euros. Y desde el primer momento, pues en cuanto estaba reformado, lo puse en alquiler por 750 euros al mes. ¿Eso qué hacía? Pues ya me dejaba la hipoteca por un lado completamente cubierta, un flujo de caja positivo y un activo que estaba además creciendo en valor. Y ahora lo más interesante. ¿Qué ha pasado entonces con esa propiedad 7 años después? Por un lado, la vivienda se ha revalorizado desde esos 102.000 euros que me costó hasta 220.000 euros que vale hoy en día. La hipoteca se ha ido pagando sola y ya me quedan 83.000 euros por pagar. Sí, sin que yo haya tenido que poner realmente nada de mi bolsillo. Bueno, excepto el coste inicial y algún mes que se ha quedado vacía cuando he tenido que cambiar de inquilino.
El alquiler ha subido a 950 euros al mes, con lo que mi flujo de caja y mis ingresos pasivos han aumentado, ya que la cuota sigue siendo prácticamente la misma. ¿Y esto qué significa? Pues por un lado, que cada mes genero aún más ingresos, así que la rentabilidad ha crecido sin que yo tenga que hacer nada. El inquilino ha estado realmente pagando el piso, no he sido yo quien lo iba pagando, yo no iba pagando. Yo todos los meses además tenía un flujo de caja positivo y me quedaba algo de dinero. Y yo además tengo un activo que ha más que duplicado su valor en todo este tiempo. Así que, por un lado, la deuda me pesa menos, mientras además mi patrimonio vale mucho más y mis ingresos pasivos también han aumentado. Parte 4. La rentabilidad que realmente importa. Vale, ¿y qué significa esto entonces a nivel de rentabilidad? Veamos ahora unos números. Aquí es donde entra lo que se conoce como el apalancamiento financiero. Yo no puse 102.000 euros al contado de mi bolsillo. Como te contaba, yo solo puse 22.000. El resto lo puso el banco. Y gracias a eso, hoy tengo un activo que vale más, 222.000 euros, un flujo de caja que ha crecido y una deuda que ha bajado porque se ha ido repagando sin tener que poner yo más capital. Entonces, ¿cuál ha sido mi rentabilidad? Que es lo que quiero contarte ahora. Solo con la revalorización, el valor actual, como te comentaba, son unos 220.000 versus el de compra que fueron 102.000, ahí ya tengo una ganancia bruta de unos 118.000 euros. ¿Y sabes cuánto puse entonces de mi bolsillo? Pues unos 22.000 euros. Haz tú mismo el cálculo. 118.000 euros de plusvalía entre 22.000 invertidos, eso da una rentabilidad de 536% en 7 años. Y eso además sin contar los ingresos por alquiler que han ido entrando mes a mes desde el primer día. Vale, como te comentaba, sí que he tenido que cambiar de inquilino creo que una vez y he estado pues 1 o 2 meses aproximadamente sin tener esos ingresos. Pero el resto del tiempo he estado pagando todo el rato. Este es el poder del apalancamiento. Multiplicar tus resultados sin tener que multiplicar o que poner más capital inicial de tu bolsillo. Lo importante, como ves, no es el piso en sí, ese no es el mensaje, es el enfoque, la manera de pensar con la deuda, que es lo que te quiero comentar. Si hubiera seguido el pensamiento tradicional, habría intentado ahorrar esos 100.000 euros para pagar esa vivienda al contado. ¿Y cuál hubiera sido el resultado entonces de todo eso? Pues por un lado, me hubiera llevado años o mucho más tiempo. Luego también hubiera tenido menos oportunidades porque no hubiera podido utilizar ese otro capital que tenía liberado para otras cosas y además hubiera obtenido una rentabilidad real por mi dinero mucho más baja con esta inversión. Claro, lo bueno es que gracias a que yo entendía la deuda buena, a que me había formado, a que entendía todo esto, pude invertir antes, pude apalancarme bien y pude dejar que además el tiempo, la inflación y el alquiler, esas tres componentes, estuvieran trabajando para mí, aumentando mi patrimonio, generándome flujo de caja positivo y reduciendo mi deuda sin que yo tuviera que hacer nada más. Pues esto es exactamente lo que hacemos los inversores inteligentes. Usamos la deuda con estrategia, con conocimiento para poder multiplicar la rentabilidad de nuestros activos. Y ahora que ya entiendes cómo la deuda puede realmente multiplicar tus resultados, vamos a ver otro efecto increíble que mucha gente además ignora, que es cómo la inflación puede jugar a tu favor cuando usas la deuda para invertir. Parte 5. ¿Cómo la deuda te permite crear dinero con la inflación? A mucha gente le asusta la inflación y con razón. Estos últimos años los precios se han disparado muchísimo, mucha gente lo está pasando muy mal por culpa de la inflación. Es que esto es algo muy real. Cada año tu dinero vale menos. Si tienes 10.000 euros en el banco y la inflación es el 5%, el año siguiente esos 10.000 euros van a tener un poder de compra real de 9.500. Estás perdiendo dinero sin hacer absolutamente nada. Es bastante injusto, de hecho. Pero, ¿y si te dijera que la inflación realmente también puede jugar a tu favor? Eso sí, si sabes cómo usarla. Y aquí está la clave. Cuando inviertes en inmuebles financiándolos con deuda, estás haciendo algo muy interesante. Compras un activo real que tiende a subir con la inflación. Su valor tiende a subir con la inflación, como es el caso de la vivienda. Y cuando lo haces usando una hipoteca a tipo fijo, que no va a subir con la inflación, con el tiempo lo que va a suceder es que el valor del inmueble sube, los alquileres probablemente también suban, pero tu cuota en la hipoteca sigue igual, o incluso depende, puede que baje, y el dinero que debes en términos reales va a valer cada vez menos. Es decir, tus activos crecen en valor, tus ingresos crecen y tu deuda se abarata, aunque sea en términos relativos, ¿vale? La inflación erosiona el valor de tu deuda, pero va a potenciar el valor de tu activo. Vamos a ver otro ejemplo real aquí en España. Imagina que alguien compró un piso en 1994 por 60.000 euros, con una hipoteca tipo fijo a 30 años. Hoy, 30 años después, ese piso puede valer a lo mejor en torno a 200.000 euros, depende de la ciudad donde se comprase en ese momento. La hipoteca probablemente ya está pagada porque ya han pasado esos 30 años. Y el euro
euro ha perdido más de la mitad de su valor real debido a la inflación. Lo que en su día parecía a lo mejor una gran deuda, 60.000 euros, hoy parece una auténtica ganga. Y esto te aseguro que no es una excepción. En los últimos 30 años, en ciudades como Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, los inmuebles han subido de forma constante y sostenida. Sí, es verdad que en 2008 el precio de los inmuebles, después del pico y después de la burbuja, cayó, pero luego ha seguido subiendo y ha superado los precios que vimos en ese año, ¿no? Entonces, la inflación, además, por su parte, ha disminuido el valor real de todas esas hipotecas año tras año. Venga, de nuevo, volvamos a mi caso de Alicante, ¿vale? Yo, como te decía, firmé una hipoteca a 30 años, a 2% tipo fijo aproximadamente. Y han pasado 7 años y mi cuota sigue siendo exactamente la misma, 377 euros al mes. Pero en ese tiempo, el alquiler ha pasado, como te comentaba, de 750 a 950 euros al mes. El valor del piso ha pasado de 102.000 a 220.000 y, además, la inflación ha hecho que esos 377 euros mensuales pues pesen cada vez menos en términos reales. Hoy pagar 377 euros por un piso en el centro de Alicante está extremadamente bien. Como te comento, hoy lo que antes eran esos 377 euros ya no tienen el mismo valor. Pero sin embargo, mi inquilino no solo es que sigue pagando lo mismo, sino que es que me paga más. Entonces, ¿qué significa todo esto? Como te comentaba, la inflación, bien utilizada, puede ser una máquina más para hacerte rico. Cuando la combinas, por supuesto, eso sí, con activos que suben con la inflación, con deuda preferiblemente a tipo fijo y con alquileres que también vayas ajustando al mercado. Entonces vas a tener una fórmula muy poderosa. Usar la deuda y la inflación para aumentar tu patrimonio sin que tú tengas que hacer nada más. Y esta es una de las razones principales por lo que los inversores profesionales buscamos apalancarnos a tipo fijo en entornos inflacionarios. Porque sabemos que con el tiempo la inflación va a derretir, va a consumir esa deuda, pero va a hacer que nuestros activos sigan creciendo en valor. Y ahora que ya entiendes cómo la inflación puede ser en realidad una aliada si utilizas bien la deuda, vamos a ver otro beneficio más clave que mucha gente desconoce o que no tiene en cuenta. Cómo la deuda también puede ayudarte a pagar menos impuestos y a proteger tu dinero. Parte 6. Cómo la deuda te ayuda a pagar menos impuestos y a proteger tu dinero. Hasta ahora hemos visto que la deuda bien utilizada te puede ayudar a comprar activos reales antes, a multiplicar tu rentabilidad y a ganar más dinero con la inflación. Pero es que aún no hay más. Una de las ventajas más potentes de invertir con deuda es que puede ayudarte a reducir tu carga fiscal de manera 100% legal y además a estructurar tus inversiones de forma mucho más inteligente. Punto 1. Puedes reducir los intereses en muchos casos. Cuando compras un inmueble como inversión, por ejemplo, para alquilarlo, los intereses de la hipoteca son un gasto deducible. Eso quiere decir que no pagas impuestos por el ingreso bruto del alquiler, sino por el beneficio real, descontando los intereses del préstamo, los gastos de comunidad, IBI, seguros, las reparaciones, mantenimiento y hasta puedes descontar la amortización del inmueble en muchos casos. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si lo haces bien, puedes llegar a pagar muy pocos impuestos o incluso prácticamente nada durante los primeros años. Y mientras tanto, el inquilino está pagando tu hipoteca y tú estás generando más y más patrimonio. Punto 2. Puedes sacar liquidez sin tener que pagar impuestos. Imagina que tu piso se ha revalorizado. En mi caso de Alicante, por ejemplo. Hoy en día podría venderlo y podría ganar bastante dinero. Pero si lo hiciera, tendría que pagar la plusvalía municipal y tendría que pagar además el IRPF por la ganancia patrimonial, etc. ¿Cuál es entonces la alternativa? Refinanciar. Si el piso ahora vale más, pues vas a poder ir al banco y a pedir una nueva tasación y obtener una ampliación de la hipoteca o un préstamo con garantía hipotecaria. El banco entonces te va a dar más dinero, tú no tienes que vender el piso y lo mejor de todo, no pagas impuestos porque no es una ganancia, es deuda. Entonces ese dinero puedes usarlo para invertir en otra cosa, comprar otro inmueble o otro tipo de activos, incluso generar nuevos ingresos. Punto número 3. Pagas por lo que ganas, no por lo que tienes. Otra clave que los ricos entienden muy bien y usan muy bien es no pagas impuestos por tus activos. Usas la deuda apalancándote en esos activos sin tener que venderlos. Este principio se puede ver llevado al extremo en una estrategia como el conocido Buy, Borrow and Die en Estados Unidos, que significa compra, toma prestado y muere, ¿vale? Pero se podría de alguna manera también hacer aquí, aunque esto ya es algo mucho más avanzado. ¿En qué consiste? Por un lado, compras activos como muebles, acciones, fondos, ETFs, luego los alquilas o tienes dividendos, pero puedes apalancarte en ellos, puedes ignorarlos y usarlos como garantía. Y a cambio puedes pedir deuda barata para obtener liquidez. Y vas a seguir disfrutando de tu patrimonio sin tener que vender y sin tener que pagar nunca impuestos por ellos. De esta manera vas a reducir tu presión fiscal, no vas a generar ganancias tributables y vas a seguir teniendo el control el
100% de tus inversiones. Veamos otro ejemplo rápido. Imagina que has comprado un piso hace años por 120.000 euros y que ahora vale 200.000. Si lo vendes, tributas por esa ganancia, por esos 80.000 euros que hay de diferencia. Pero si lo refinancias, puedes sacar, por ejemplo, 50 o 60.000 euros del banco sin tener que pagar ni un solo euro en impuestos, porque ese dinero es deuda, no beneficio. Y aún así vas a seguir siendo el dueño del piso, lo puedes seguir alquilando y ese dinero lo vas a poder utilizar en lo que tú quieras o reinvertirlo. Es como pedir prestado a tu yo del futuro sin que además Hacienda te tenga que pedir nada. Bueno, o al menos todavía. En resumen, usar deuda puede ayudarte a pagar menos impuestos, puedes sacar liquidez sin tener que vender y puedes mantener y hacer crecer tu patrimonio sin que te pillen por el camino. Eso sí, para hacer esto bien necesitas realmente entender lo que estás haciendo. Esto ya es un poco más complejo y tienes que tener también una buena estrategia fiscal y estar bien asesorado, ¿vale? Para no meter la pata con nada. Pero una cosa te puedo decir con total seguridad. Si aprendes a usar bien la deuda, no solo es que vas a crecer más rápido, sino que aún encima vas a pagar menos por ese crecimiento. Y ahora que ya entiendes cómo los ricos usamos la deuda para invertir, para crecer, para aprovechar la inflación y para pagar menos impuestos, vamos a ir cerrando este vídeo con una conclusión que quiero compartirte y un mensaje final que te va a ayudar a tomar decisiones mucho más inteligentes con tu dinero. Después de todo lo que hemos visto hoy, quiero que te quedes con una idea muy clara. La deuda no es tu enemiga, es una herramienta. Y cuando sabes usarla bien, pues puede convertirse en una de las mejores aliadas que tienes para construir libertad financiera. La mayoría de las personas tienen miedo de endeudarse, pero esto es porque nadie les ha enseñado cómo hacerlo de manera inteligente. Lo bueno es que ahora tú ya lo sabes. Has visto cómo lo hacen los ricos, has visto cómo lo he hecho yo, y has visto cómo tú también podrías hacerlo, aunque estés empezando y aunque no tengas muchísimo capital. Usar deuda no es solo pedir dinero prestado, implica tomar decisiones. Te va a ayudar, por ejemplo, como hemos dicho, a comprar antes, a mejorar la rentabilidad que obtienes por tu dinero, a protegerte de la inflación y a pagar menos impuestos. Y esto, como te decía, sin necesidad de ser millonario. Solo vas a necesitar formación, estrategia y disciplina. Y así que, si este vídeo te ha hecho cambiar la forma en la que piensas sobre la deuda, te recomiendo que no lo dejes ahí. Pasa a la acción, haz algo. Y te voy a dejar también aquí abajo un vídeo donde te explico cómo empezar a invertir aunque tengas poco dinero, aplicando todos estos principios que acabamos de ver y alguno más. Es que este es el siguiente paso natural si de verdad quieres empezar a construir tu libertad financiera. Y también te pido, si no estás suscrito al canal y te ha parecido interesante, que le des un like y que ahora tienes la opción de suscribirte para ver más contenido como este, porque mi objetivo es cada semana subir contenido real, práctico, aplicable, para que tomes mejores decisiones con tu dinero. Como te decía, soy Richard Gracia, empresario, inversor y CEO del Método Rico, y mi misión es ayudarte a invertir mejor para que puedas vivir mejor. Nos vemos en el próximo vídeo.